Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy, sin duda, es una fecha importante en la agenda política asturiana. Acabamos de firmar el Pacto con la Infancia en Asturias. Esto ya es un pacto que se formaliza en un documento que parte de una participación de muchas niñas, niños y adolescentes de Asturias. Parte, por tanto, de la infancia asturiana, del trabajo de muchas personas, en definitiva. Por eso es un día señalado para poner en valor ese trabajo de compromiso, de implicación y de responsabilidad de la infancia en la vida pública de nuestra comunidad, que no es otra cosa que hacer cumplir los derechos que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra también el derecho a la participación infantil, el derecho del niño a ser escuchado como personas de pleno derecho. Y esto es lo que se plasma en este pacto, porque, a diferencia de otras comunidades, ya se ha dicho, la iniciativa parte de las niñas y los niños de Asturias. Parte de la participación de los consejos de las ciudades amigas de la infancia, que llevan años celebrándose desde hace años en muchos de los municipios. Es momento, por tanto, de reconocer el compromiso con la infancia por parte de muchos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de nuestro territorio. Prueba de ello es que muchos de ellos hoy estáis aquí para compartir precisamente este día. Por tanto, este pacto no es un logro en sí mismo. El documento recoge la participación de todos, que logra, por último, el consenso de todos los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado de Asturias. Me parece muy importante que hayamos sido capaces de dialogar, de consensuar y de acordar, no sin dificultades, que siempre las hay, más en un Parlamento tan diverso. Pero tengo que decir que en los casos donde era más difícil ese acuerdo, mantuvimos el criterio que la infancia nos marcaba. Contamos con la ayuda y con la colaboración muy importante de UNICEF y del Observatorio de la Infancia, por parte del Principado de Asturias, de su Gobierno también. Todavía recuerdo la primera reunión con María José, con Pablo, con Carlos, donde nos trasladaban las preocupaciones y las propuestas planteadas por la infancia asturiana. Preocupaciones que tienen que ver principalmente con el ámbito educativo y con su entorno vital diario. Atendían a cuestiones de igualdad de oportunidades, de diversidad, del respeto al trato, pero pronto pudimos comprobarlo de primera mano en los encuentros que mantuvimos las diputadas y los diputados de esta Cámara con niños y adolescentes de Asturias. Toda una experiencia. Mantuvimos un diálogo comprometido y a la vez muy exigente. Pero, como decía antes, hemos sido capaces de llegar a nuestro pacto en Asturias. Gracias a vosotros, niñas y niños de Asturias. Creemos que este hecho aporta valor añadido en cuanto a la participación ciudadana y a la calidad democrática. Hoy, la infancia de Asturias nos marca el camino a seguir. Sin duda, es un buen comienzo y un gran día. Gracias y enhorabuena a todos.